específicamente con la salvación y con la redención del ser humano. Doctor Samuel Caraballo, adelante. Sí, a mí me parece importante, ¿verdad? Las aclaraciones que está haciendo Samuel Sullivan, especialmente porque en Puerto Rico los libros de teología que nosotros usamos, especialmente los institutos, principalmente los institutos de corte conservador, en teología sistemática utilizan el libro de Wayne Grudem. Y ese libro es bien interesante porque Wayne Grudem cree en la inherencia absoluta. De hecho, Wayne Grudem dice, y yo estoy citando, la inherencia es creer en la total veracidad y fiabilidad de las palabras de Dios, tanto en las declaraciones históricas como en las declaraciones científicas. Es precisa y sin error con respecto a cualquier afirmación que haga. A mí me parece, y quizás este punto es bien interesante, pero Wayne Grudem es calvinista. Sin embargo, aunque es calvinista, cuando tú vas a las iglesias de corte pentecostal e independiente y le preguntas qué libro están usando, es la de teología, el libro que están usando es ese. Y Wayne Grudem, en ese sentido, su inherencia es absoluta y es chocante, por lo menos para mí, el oír que las declaraciones históricas de la Biblia y que las declaraciones científicas, muy especialmente científicas, porque ese es el área de interpretación secular, responden a total veracidad y fiabilidad. Yo ahí tengo un problema porque en cuanto al punto que trae Samuel de la inherencia limitada, yo coincido. Yo coincido que los asuntos que tienen que ver para salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí hay absoluta fiabilidad en los asuntos de salvación. De hecho, el texto de Timoteo nos dice claramente, cuando habla de la inspiración, que nos hace sabios para salvación. Y yo en ese sentido coincido ahí, en ese elemento de inherencia limitada. Me preocupa especialmente el asumir, especialmente por los debates que se están dando hoy, especialmente en los debates donde yo me estoy moviendo, que básicamente es lo de ciencia y evolución, y ciencia y Biblia, en esos debates de creacionismo. Asumamos posiciones muchas veces radicales en cuanto a los aspectos científicos que están siendo probados, ¿no? A través del aspecto empírico, que nosotros estemos negando la realidad de los descubrimientos científicos simplemente porque aceptemos la inherencia que Wayne Grudem dice que es absoluta en cuanto a historia y en cuanto a ciencia. Yo ahí creo que los oyentes que están ante nosotros, y me gustaría que Samuel profundizar en esto, tienen que tener mucho cuidado con esas declaraciones. Bueno, sí, Grudem es uno de los textos más usados y parte de la razón es que es traducido. Es uno de los pocos textos serios evangélicos traducido al español recientemente, porque la mayoría de los textos que tendemos a leer en español fueron escritos más de 100 o 200 años pasados. Ahora, tomando a Wayne Grudem en contexto, cuando Wayne afirma el carácter científico e histórico, está trabajando, y lo vemos en el resto de su libro, que está planteando que es el contexto de interpretación histórica antigua, no la moderna, número uno. Y parte de la aseveración, en algunos casos, Wayne Grudem, especialmente en su trabajo que trata con la encarnación y el carácter histórico de la resurrección, defiende el carácter histórico inherente en absoluto de la historia en ese contexto, porque la teología moderna, partiendo de Barth y otros, niegan el carácter histórico de la resurrección. Que eso es una esfera mitológica, Heilsgeschichte, ¿ve? Entonces, que sí hay casos a donde la escritura trata con elementos históricos, la historia de Israel, etcétera, el éxodo, miren, eso es histórico. Entonces, pero es
también en el contexto bíblico. Lo mismo con los científicos, es la ciencia antigua, no es la ciencia moderna. Ahora, aquí ante este reclamo de la ciencia, especialmente de la ciencia, como ha dicho Samuel, muy bien, este asunto de creationism, tratar de defender la creación utilizando a una teología literalista de la creación es que no es sostenible. Ahora, en el otro lado, hoy sabemos que la teoría de la evolución está camino hacia la basura. Es decir, la cantidad de científicos que hoy rechazan rotundamente la evolución como una explicación de la creación, ahora es casi un relajo, porque no es sostenible. El mismo Gish, que fue el director del Museo de Ciencias Naturales en Harvard, cuando se le confrontó, dijo, no, nosotros sabemos que la teoría de la evolución no es sostenible, pero esta bicicleta, la expresión que él usó fue, esta bicicleta está rota, cierta, pero hasta que no podamos construir otra, tenemos que seguir corriendo con esta bicicleta. Es decir, que estamos viviendo para mí un momento muy, muy interesante de la transición de las categorías científicas, especialmente ante los reclamos en la comunidad científica no creyente de diseño inteligente. Pero aquí tenemos que ver que Grudem es una fuente muy respetada, ¿verdad? Y él representa una voz muy, muy representativa de las comunidades conservadores. Pero aquí quiero resaltar un contraste con el pentecostalismo. En las comunidades evangélicas como Grudem y otros, hay diálogo, hay reflexión sobre este tema. El reto para nosotros como pentecostales es que estos temas no tienen lugar para discusión. No hay. ¿Ve? Es decir, son absolutos, se convierten en palabra de Dios. Y al convertir cualquiera de estas posturas en palabra de Dios de forma absoluta, creo que caemos en idolatría. Le estamos atribuyendo una autoridad absoluta que le corresponde solamente a la inspiración divina de las Escrituras. Entonces, pero que esto está en transición y tengo que decir que esto mayormente un diálogo y desarrollo en las iglesias evangélicas norteamericanas e inglesas, mayormente. Esto no tiene que ver con ningún diálogo en sí dentro del pentecostalismo. ¿Ve? El pentecostalismo tiende a copiar, somos los mejores en plagiar las mejores teologías de la iglesia evangélica reformada, pero que no son el producto de la teología pentecostal, sino que se asume. Y lo que se ha asumido es una postura absoluta de la ignorancia. Doctor Sullivan, me gustaría en este punto, para quizás algunos hermanos que nos puedan estar escuchando y quizás no puedan estar entendiendo algunos conceptos, este concepto de la ignorancia y cómo entendemos o cómo nos acercamos al texto y qué categoría podemos utilizar para interpretar el texto. Y lo más reciente que está diciendo en relación a las posturas pentecostales, a la teología pentecostal, primero, ¿qué importancia, qué relevancia tiene estas categorías de cómo miramos o entendemos esta inherencia, ¿verdad? Completa, a mediados, o como las categorías que usted le está otorgando? ¿Cuál es su invitación dentro de lo que está diciendo relacionado con el pentecostalismo, que usted lo está mirando como que copiamos, ¿verdad? Lo mejor de las teologías conservadoras, pero ¿qué es lo que usted ve como un remedio ante esto? Bueno, remedio. Primero, yo creo que necesitamos reconocer que es muy común en nuestro pensar de la fe y de nuestra espiritualidad pentecostal, que la base de lo que creemos y compartimos parte de nuestra experiencia espiritual.
la experiencia del nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y eso es fundamental. Pero entonces, esa experiencia es la base de nuestra teología. Y eso es problemático para la fe cristiana. ¿Ve? Porque nosotros afirmamos que las Escrituras es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que ella es la base de nuestra fe, lo que creemos, lo que practicamos, ¿verdad? Como creyentes. Pero sin embargo, en práctica eso no es cierto. La base de nuestra teología es nuestra experiencia. Y el peligro es entonces acomodar la Biblia a nuestra experiencia. Y ahí que yo creo que tenemos un gran reto, porque el utilizar la experiencia como la fuente de nuestra doctrina para entonces acomodar la Biblia a esa fuente desplaza, anula en sí la función de reflexión de nuestra inteligencia, que uno de los elementos de la imagen y semejanza de Dios en la creación es inteligencia. Es la capacidad de razonar, de pensar. Entonces, la teología se da, o la teología bíblica debe darse a relacionar y ver cómo la palabra que afirmamos como la verdad de Dios responde, se relaciona con nuestra experiencia, corrige, amplia, apoya, acompaña nuestra experiencia, pero que la base es que confesamos que es la Biblia la que nos define, no nuestra experiencia. Entonces aquí tenemos un reto histórico en el pentecostalismo, ¿ve? De a dónde está el lugar de la reflexión crítica bíblica teológica, que se relaciona con nuestra experiencia, nuestra razón y nuestra tradición. Esto fue algo que el doctor Caraballo trató en su estudio, la importancia del cuadrilátero. ¿Ve? Y esto está muy marcado también en la teología pentecostal. Pero ¿a dónde está, ¿verdad? El pensar crítico? Y en el desarrollo de la evolución de esta postura, es un ejemplo en el discurso de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos de ese diálogo, y que el diálogo y las modificaciones van a ver que cada uno de estas modificaciones al concepto absoluto de inerrancia está respondiendo a una crítica de la teología moderna. ¿Ve? Porque ¿cómo se dice? El que comparte el debate es las iglesias conservadoras evangélicas y las teologías liberales. Ahí que se está dando este debate. Y a través del tiempo, ante las nuevas críticas, hay nuevas respuestas. Entonces, estas modificaciones están respondiendo a ese diálogo de crítica. Tristemente, mi parecer es que en nuestro pensar tarea teológica hay poco de eso, de reflexión crítica sobre las nuevas preguntas y dudas que están surgiendo hoy. Y por ejemplo, en la ciencia, mire, han habido unos grandes cambios, ¿ve? Entonces a veces me dicen, pero Solivan, ¿verdad que tú crees en la teoría de la creación de la Biblia, que eso es científico? Yo tengo que decir que no es sostenible en base a lo que nosotros conocemos como verdades científicas. Ahora, cuando la verdad es científica, no teoría, entonces yo digo, mire, eso es una verdad. Y aquí tenemos que distinguir entre las muchas teorías en el desempeño de las ciencias o hipótesis que se presentan como ciencia. Pero hay un comentario de Samuel Fuentes en el chat de Facebook. Saludamos a la gente que nos está escuchando en Facebook y viendo que entramos un poquito tarde por algún problemita técnico, pero ya estamos ahí. Samuel Fuentes nos hace una pregunta que dice que si la narración de la creación que aparece en Génesis no es literal, entonces Adán y Eva serían personas mitológicas o mitológicos, serían personas mitológicas.
Sullivan. Bueno, es una respuesta de la teología moderna. Yo creo que el registro de Génesis es literal. Yo no cuestiono el carácter literal. Yo creo que el issue está en la naturaleza del vocabulario de la narrativa. Es decir, sabemos que cuando se registra en el Torá la creación, cientos de miles de años probablemente pasaron. Es decir, Génesis no comienza con el primer día. ¿Ve? Es decir, es el resultado de una revelación posterior. ¿Ve? A donde, por revelación de Dios, nos cuenta qué fue lo que pasó. Y yo creo que fue literal, que Dios creó al ser humano, hombre y mujer, lo creó a su imagen y semejanza. Pero entonces el problema, yo entiendo, es la lectura literalista del pasaje. ¿Ve? En vez de respetar la naturaleza misma literaria del pasaje y su propósito, porque el propósito del recuento de la creación, me parece, es distinto a lo que muchas veces queremos nosotros usarlo. Nosotros queremos usar la lectura literalista de la creación como un argumento apologético para probar. En la escritura no hay ese interés de probar nada. Eso no se tiene que probar, eso es un hecho. Es lo mismo cuando se quiere probar en el debate con los ateos o los agnósticos que Dios existe. La Biblia no procura probar la existencia de Dios. Es un supuesto axiomático, fundamental, aceptado. Dado. Entonces, el relato de la creación no es un mito, sino es un relato axiomático a la naturaleza de Dios mismo y su propósito. ¿Ve? Eso no lo hace mito, sino lo ubica en tiempo y en su expresión literaria, y no en unas lecturas literalistas. ¿Ve? Por ejemplo, día. La palabra día en hebreo, yom, puede usarse de varias maneras. En el Antiguo Testamento puede ser un día, un periodo de tiempo, una época, una dispensación. Entonces, cuando se limita el uso de día, el primer día, el tercer día, y se limita a 24 horas al día, entonces ahí es que entra el problema, ¿ve? Por no reconocer cómo el concepto de días se utiliza en el Antiguo Testamento. Entonces, no, yo no creo que es mito, en nada. Doctor Samuel Caraballo, me parece que está interesantísimo. Hay dos libros, uno republicado el año pasado, el 2021, porque el tema me interesa, lo publicó Baker Academic, el libro de Peter Ernst sobre la evolución de Adán y qué la Biblia dice al respecto. Es un análisis muy bueno. Está en inglés, por supuesto, porque lamentablemente en español no tenemos tantas publicaciones. Y el segundo libro que yo sí recomiendo, que aunque esté en inglés, lo podamos volver a leer o podemos tratar de leerlo, es el libro de William Lane Craig, yes. ¿sí? El famoso apologista, especialmente la búsqueda del Adán histórico. No. Ese libro es sumamente importante porque estamos hablando de un apologista que está tratando de escribirle al mundo filosófico y científico, ¿no? No realmente le está escribiendo a los cristianos, a los creacionistas, sino al mundo científico y filosófico sobre un asunto bíblico. Y me parece que el análisis que él hace es impresionante. De hecho, en español tenemos poco. Tengo que realzar que mi hijo Samuel Luis, que obviamente su trabajo mayormente es en la interacción entre la ciencia y la fe, está escribiendo también sobre este tema. De hecho, en su página tiene varias cosas escritas, inclusive discutiendo el libro de William Lane Craig y otros artículos que se están publicando, porque la discusión que se está dando en el plano científico para trabajar con el aspecto del creacionismo, porque el creacionismo también es un elemento ideológico, el creacionismo, ¿verdad? Como ideología. Y también hay un cientificismo que es ideología también. Es decir, hay que tener cuidado con las ideologías que se cuelan en la discusión. Ahora, una cosa es hablar del texto bíblico y del planteamiento teológico
pero que para mí también es un planteamiento real de que Dios es Dios creador. Eso es un elemento fundamental de la fe. Ahora, cuando se narra, recuerden que es lo que Samuel explica, una cosa es la narrativa. Algunas veces yo puedo decir una verdad en forma de verso. O sea, yo puedo usar un verso para decir una verdad. Usted puede decir, ah, pero eso es un poema. No, no, es un poema, pero un poema que está diciendo una verdad real. Entonces, cuando miran el texto de la creación, puede tener una narrativa con lenguaje mitológico. Hay una diferencia entre un mito y otra cosa es el lenguaje literario que es mitológico. Nosotros podemos dar testimonio en la iglesia en lenguaje mitológico. ¿Por qué? Porque usamos un tipo de lenguaje que tiende a exagerar, ¿no? Pero no estamos diciendo una mentira. Estamos diciendo un evento que ocurrió realmente, pero cuando lo exponemos en nuestro lenguaje hablado, muchas veces lo exponemos de una manera que hay gente que dice, oye, pero ¿te puedo creer eso? Sí, es verdad. El lenguaje, cómo me comunico, cómo narro el evento, hay una diferencia entre el estilo literario y el contenido real de un texto. Entonces, cuando uno hace exégesis, tiene que tener mucho cuidado con esto. En términos del creador, Dios es el creador y por supuesto Adán es un ente histórico, claro que lo es. Ahora, ¿cómo se narra? Ese es un aspecto literario diferente. Doctor Carvalho, es que Benjamín Sánchez en el chat dice que mito no como mentira, sino mito como un estilo narrativo para explicar algo axiomático. Que pues eso fue lo que dijo Samuel, muy bien, y eso es correcto. Y estamos de acuerdo con eso. Eso es quizá, eso que ha dicho él es lo que realmente estamos diciendo con respecto a Adán, especialmente la búsqueda de Adán, del Adán histórico, del Adán que existió. Y yo creo que en ese sentido, esto es un tema que tenemos que seguir dialogando. Y quizás el comentario de Samuel es interesante porque en el mundo pentecostal necesitamos dialogar más sobre esto. Necesitamos tener foros de diálogo honesto, serio, donde podamos discutir estos asuntos y lo más seguro, nuestras posiciones desde los polos va a ir cambiando a posiciones más equilibradas, que es lo que ha pasado con la inerancia. O sea, desde los polos de lo absoluto ha ido moviéndose hacia polos más equilibrados, porque el diálogo honesto, serio, en amor de cristianos, de creyentes, que dialoguemos con ese respeto, que aunque podamos diferir, lo podamos hacer, va nivelando nuestra reflexión y va llevándonos a la síntesis, ¿verdad? Porque algunas veces caemos en el elemento dialéctico de una tesis, antítesis, pero la meta es llegar a la síntesis, ¿no? A un diálogo, a una comunicación donde la síntesis se manifieste y que podamos de alguna manera, no necesariamente estar de acuerdo con todo, pero tener un pensamiento razonable, racional, un pensamiento racional que lo podamos comunicar. Yo le añadiría, Sullivan, adelante, junto con lo racional, bíblico, porque no todo lo que pretende ser racional hoy es bíblico, porque es producto de su propia metodología del cientificismo. Entonces tenemos que ser críticos sobre todas estas categorías, porque el factor ideológico que resalta Samuel, que es cierto, también es parte de las posturas científicas materialistas hoy y del racionalismo. Es decir, ninguna de estas posturas que se presentan como teológicas o científicas son ajenas a los elementos ideológicos. El asunto es ¿qué es la fuente axiomática? Para nosotros es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero que sí, como Samuel resalta, hay una ausencia, no hay, que yo sepa, en Puerto Rico, un foro que recoja en nuestra comunidad aquellos que entienden que desempeñan el ministerio como teólogos, teólogas, para sentarnos a dialogar. Estas cosas no existen. Lo que existe es el conjunto de llaneros solitarios. Lo otro es que, en mi opinión, se hace difícil identificar la comunidad
que yo llamaría teólogos en nuestros medios, cuando en Puerto Rico los títulos fatulos de teología están como las moscas. Está bueno eso. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo yo estoy tomando parte en un foro de teólogos latinoamericanos. Y cuando yo pedí como parte de los líderes de este grupo, miren, manden los CVs para ver la formación. Olvídate, un relajo. Lo ofendiste. Entonces yo digo, espérate, ¿cómo yo voy a llevar a cabo y dirigir unos diálogos con personas que de veramente se creen ser teólogos y la formación que tienen es de junior high school? ¿Ve? Ahora, muy bien, en su contexto eso puede funcionar. Entonces, me parece que nuestro círculo pentecostal carece de un foro de teólogos, teólogas. ¿Ve? Ahora, eso no quiere decir, ni yo entiendo que uno tiene que tener un PhD, no. ¿Ve? Yo he tenido entre mis mejores maestros personas que no tienen ni título, pero su madurez en su estudio, en su reflexión, en su cosas es obvio. Entonces, ante ese vacío, no tenemos la instrumentación para ese diálogo que plantea Samuel. No, y lo que hacemos es imitando y repitiendo lo que otros teólogos y teólogas han dicho. Y casi siempre 50 y 60 años más tarde. Porque como no lo leemos en inglés, no llega a traducirse 30, 40 años más tarde. Entonces estamos debatiendo algo que ya pasó. De ellos se han movido a otras posturas. Muy bien, esto es pensando en voz alta y hay una pregunta. De hecho, dentro de este contexto que está hablando el doctor Sullivan y el doctor Caraballo, me gustaría, doctor Sullivan, acuñar que precisamente dentro de lo que es una actividad que la Fraternidad de Concilios Pentecostales y el ministerio de el pastor Luis Ángel Díaz Pavón están llevando a cabo lo que sería la celebración del Día de Pentecostés, que sería el sábado 4 de junio en el Irán Bison, sábado 4 de junio, el día de Pentecostés, pero previo a esa actividad se han estado dando una serie de actividades y una de ellas es un foro teológico, ¿verdad? Una cumbre teológica. Una cumbre teológica que se ha puesto en manos del doctor Samuel Sullivan para trabajar precisamente y tratar de abrir esa puerta, ¿verdad? Y de alguna manera comenzar a caminar por estos caminos que el doctor Sullivan, el doctor Caraballo y muchos otros anhelan que se pueda comenzar a caminar en Puerto Rico, ¿verdad? Con relación a lo que es ese estudio serio, esa mesa de diálogo, ese sentarnos a mirar. Doctor Sullivan, hay una pregunta y le voy a hacer la pregunta y ahí quizás nos acompaña también a que nos hable un poquito de esa cumbre teológica. Jesús Harrison, hace una pregunta con relación al Génesis y él dice que en una ocasión escuchó que el Génesis no tenía un orden cronológico y pregunta si esto es cierto o falso o no está en orden cronológico, ¿verdad? Es la pregunta, esa pregunta, doctor Sullivan, adelante. A mi mejor entender, no tiene un orden estrictamente cronológico. Es decir, la escritura inspirada por el Espíritu Santo responde en el camino de la historia de la redención. Recoge, enfatiza y comparte distintos temas, pero no es necesariamente en orden cronológica. Es decir, que el orden cronológico no es esencial a su componente de verdad. ¿Ve? Entonces, el mero hecho que Moisés escribe el Torá y no todo el Torá siglos después. Entonces se está recopilando una historia revelada por el Espíritu Santo, pero no con las intenciones cronológicas. El concepto de orden cronológico es uno de los elementos de la historia moderna. Cuando uno lee la historia de los griegos, los persios, los romanos, los historiadores no necesariamente siguen un orden cronológico, porque la historia, cómo se escribe, responde también a intereses políticos, intereses religiosos de los autores.
e intereses del momento. Entonces yo te diría que sí hay pasajes que pueden ser cronológicos y otros que no. Por eso se desarrolló lo que se llamó la teoría de Wellhausen. En la teoría de Wellhausen se va a hacer un estudio literario de los estilos literarios de los yahwistas, los sacerdotes, etcétera, y va a dividir el desarrollo y composición del Antiguo Testamento respondiendo a esos diferentes intereses que no necesariamente siguen un orden cronológico. Ahora, le digo de entrada, yo no acepto las teorías de Wellhausen, así como se han tratado, pero que sí reconozco que esos elementos literarios que representan esas diferentes comunidades sí está presente. ¿Ve? Entonces no creo que sea un requisito que los escritos bíblicos, especialmente el recuento de Génesis, tenga que ser diario, cronológico, en el sentido nuestro moderno. Muy bien. Sobre la actividad teológica, doctor Sullivan. Bueno, la FRAPE me ha pedido a preparar lo que viene a ser una ponencia en sí, por el tiempo, porque primero pensaba que quizá era un libro y me senté a preparar un outline para un libro entero sobre esto, pero entonces en conversación esto va a ser una ocasión quizá de una hora de presentación donde yo voy a trabajar, responder a la pregunta, ¿qué es Pentecostal hoy en Puerto Rico? ¿Qué representa esto? ¿Okay? Entonces, una de las cosas, voy a comenzar con cuáles son las raíces de nuestra teología. La teología pentecostal no cayó del cielo. La teología del pentecostal sale de un gran grupo, de una diversidad religiosa cristiana, entre bautista, presbiteriano, anglicano, a iglesia, de una diversidad de iglesias creyentes que tienen un énfasis sobre la santidad y el Espíritu Santo. Entonces voy a tratar con el asunto, la fuente teológica histórica, no la histórica de los personajes. Helen Santiago escribió un excelente libro sobre eso y mi intención no es entrar en eso. Y entonces mirar cuáles son las fuentes y la formación de la metodología pentecostal. Por eso comenté ahorita que en la teología pentecostal la metodología fundamental es experiencia. Esa es nuestra metodología. Y la hermenéutica que se expresa es que una vez le dije yo ahora se me olvidó de Harvard, cuando escribió su libro Fuego del Cielo, Harvey Cox. Él dijo, no, ustedes los pentecostales no tienen metodología. Y a mí se me pidió ser respondiente a Harvey Cox en su libro, en un diálogo en vivo. Y yo le dije, Harvey, nuestra metodología es testimonio. Nosotros montamos nuestra interpretación de experiencia y se articula a través del testimonio. No es que no hay una metodología, la hay, es la que usted rechaza. Entonces voy a estar hablando de cómo nuestra experiencia influye para bien o para mal nuestra formación teológica y entonces siguiendo estoy mirando a considerar cuáles son los retos y peligros que enfrenta la identidad, la teología, la misión de la iglesia que se llama pentecostal y sobre todo el gran problema de definir quién es pentecostal. Porque pentecostal clásico es una cosa. Pentecostal hoy es una matiz, es un puzzle de un sinnúmero de diferentes reformaciones de lo que es pentecostal. Entonces hoy me parece tenemos un sancocho de lo que es pentecostal, de qué son los componentes. Entonces eso es una de las cuestiones difíciles hoy de identificar cómo estamos definiendo lo que es pentecostal, porque tenemos pentecostales bautistas, presbiterianos, Iglesia Unida en Cristo, evangélicos, tenemos hasta pentecostales católicos que se llaman
carismáticos. Es otro elemento que voy a trabajar, es el elemento social político de la identidad pentecostal. Porque hoy muchos pentecostales no quieren llamarse pentecostales y quieren llamarse carismáticos. No solamente por razones teológicas legítimas, pero más por razones, mi sospecha es razones sociopolíticas. Porque el pentecostal históricamente ha representado los humildes, los ignorantes, los no letrados. Pero ahora los que está clase media, que ha estudiado, que se ha educado, que tiene título, no quiere identificarse con esa ubicación histórica de pobreza, de falta de educación. Y entonces van a utilizar el concepto carismático de una forma distinta a la que la usa la Iglesia Católica y lo usan los presbiterianos y otros. ¿Ve? Y no están hablando necesariamente de clase social. Están hablando de unas interpretaciones distintas en relación al espíritu. Pero eso, entre otras cositas, pero será una ponencia de quizá de 1 hora, Sí. ¿verdad? Un foro de diálogo para iniciar una conversación. Y no tenemos fecha todavía, pero que estén pendientes porque lo vamos a mencionar más adelante para saber específicamente cuándo se va a dar este foro. Doctor Samuel Caraballo, estamos ya en los minutos finales. ¿Alguna reacción final sobre lo que... No, la reacción mía realmente era quizás un comentario adicional sobre la pregunta que hizo un hermano del foro en cuanto al orden cronológico de Génesis de todo el Pentateuco, ¿no? Obviamente la visión europea, especialmente alemana, especialmente presentada por Julius Wellhausen, y especialmente el análisis de la fuente, en su estudio del análisis de la fuente, la teoría documental, él presentó que existían diferentes documentos que dieron origen al texto y son de diferentes fechas, pero que luego se mezclaron y al mezclarse, que eran de diferentes cronologías, se mezclaron, obviamente por un redactor final lo unió y formó obviamente el conglomerado que llamamos el Pentateuco. Y cuando uno estudia el Pentateuco sabe que no tiene un orden cronológico, obviamente. Sin embargo, la crítica norteamericana, especialmente encabezada por Rebel Child, especialmente el área bíblica, planteó un elemento no para contrarrestar, sino para balancear este elemento histórico crítico que tanto énfasis se le dio en el mundo alemán, en el mundo europeo, y presentó lo que llamamos el análisis canónico. Es decir, hay que entender que es cierto que desde el punto de vista diacrónico o del punto de vista de los orígenes, no hay un elemento cronológico en las narrativas, pero desde el punto de vista canónico, sí hay un orden que es temático, pero que es un orden que establece el mismo canon. El canon es hecho intencionalmente, tanto por los judíos como por los cristianos en el Nuevo Testamento. Y hay un orden para entender la Biblia en ese orden que el aspecto canónico establece. Por eso es que es importante ver estos dos elementos. Sí, en lo diacrónico, la famosa teoría de Wellhausen-Kraft, que no la aceptamos del todo, pero creo que hay algo de sentido cuando se analiza la fuente. Y el elemento canónico, la comunidad judía y la comunidad cristiana crearon un orden intencional en los textos bíblicos. Tienen un orden y en ese orden ellos los consideraban y los valoraban y los validaban de esa manera. Sí, quiero añadir rapidito, es que en la obra de Brevik, su obra maestra, Biblical Theology, a Canonical Study, él plantea también y va a demascarar que detrás de Wellhausen, como todo otro biblista, hay una agenda, ¿ve?, ideológica y teológica del rechazo de la inspiración de las escrituras. Es decir, que el supuesto fundamental de la postura es esa, y lo que hace muy bien Brevik Childs, porque los biblistas antes de Brevik Childs creían que cuando ellos hacían estudio bíblico eran objetivos, científicos. El estudio de la Biblia es objetivo. Los grandes biblistas, lo que hacen, y estos los grandes biblistas hasta los otros días, estoy hablando de 1960, 70, que decían, no, nosotros no hacemos teología, nosotros somos objetivos en nuestro estudio del texto histórico de la Biblia, literario. Brevik Childs explota la bomba
Y dicen, miren, déjense de embuste. Nadie puede hacer estudios bíblicos, son un supuesto teológico. Nadie. Nosotros estamos mezclando nuestra teología escondida, escondiéndose detrás de objetividad histórica del texto literario. No. Y Breve Charles dice, no, tenemos que volver a unir la teología con el exégesis, porque Calvino lo separó. Paro ahí. La próxima semana continuamos. Me parece que ha estado muy interesante muchas de las cosas que se han planteado durante la mañana de hoy. De hecho, alguien nos reta y nos dice, ahí tienen, Redentor, trabajo nuevo y con propósito. Dios me lo bendiga hasta la próxima semana en Pensando en Voz Alta. Lindo día, Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Amén.